Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Ortega, gerente técnico de Chemifabric Perú, empresa peruana con más de 25 años en el mercado, desarrollando y fabricando pinturas industriales y arquitectónicas. Acompáñenme a revisar en los próximos minutos conceptos generales de señalización horizontal y seguridad con pinturas para tráfico. Dentro de los recubrimientos para la señalización vial, es importante alinear los conceptos con la normativa, es decir, con la normativa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece a cada uno de los fabricantes para la formulación y la producción de las pinturas para tráfico. Dentro de dicha normativa hacen una clasificación, la misma que establece o divide en recubrimientos de productos base agua y productos base solvente. La línea de productos base agua es fabricada con resinas acrílicas, especialmente para la señalización horizontal de todo lo que sean los pavimentos asfálticos o de concreto. Estas pinturas son utilizadas por sus características bajo en contenido orgánico volátil, amigable con el medio ambiente, en carreteras, pistas de aterrizaje de aeropuertos o estacionamientos. Como su nombre lo dice, pinturas base agua son exclusivamente y únicamente diluidas con agua. En el caso de la línea de productos base solvente, la fabricación puede ser según el tipo de la pintura, con resinas acrílicas base solvente o resinas que tienen una combinación de dos, alquídicas y caucho clorado, también diseñadas para la señalización horizontal, tanto en carpetas asfálticas o de concreto, y son muy utilizadas también desde hace muchísimos años en todo lo que son carreteras, pistas de aterrizaje de aeropuertos o estacionamientos. Esta subdivisión entonces no debe ir en contra con cada una de las condiciones ambientales que vamos a enfrentar para la señalización. Más bien tiene que reconocerse previamente, identificarse cuáles son precisamente las condiciones ambientales que debo yo buscar en el momento en el cual voy a realizar la señalización. La norma me guía también hacia condiciones óptimas de aplicación, remarcando en cada uno de los conceptos cuáles son las que yo debo tratar de estar alineado con ellos. La temperatura, por ejemplo, del sustrato, la temperatura de la superficie, se dice que debe estar mínimo 3 grados centígrados por encima de la temperatura de punto rocío. Este concepto es muy importante porque me va a asegurar que no se produzca la condensación de la humedad en la superficie, y voy a poder tener la seguridad de que dicha humedad no va a afectar la adherencia al recubrimiento. Obviamente también otra de las condiciones muy importantes es que no haya presencia de lluvia en el momento que voy a estar realizando la aplicación, es decir, que el pavimento esté completamente seco. La temperatura ambiente también se recomienda que esté en un rango durante el trabajo de aplicación entre 5 y 40 grados centígrados. Y la velocidad del viento, que no supere los 25 kilómetros por hora. Nuestro territorio, a lo largo y ancho, realmente tiene climas muy variados. Es decir, que si bien la normativa habla de estas condiciones como las condiciones óptimas, ideales para poder hacer la aplicación, tenemos que reconocer que es difícil que en zonas geográficas tan distantes, tan variables, con altitudes diferenciadas, exista una sola pintura que vaya a tener un comportamiento ideal en cada una de estas zonas o regiones. Es decir, que los fabricantes de pintura tenemos que estar precisamente buscando que la información previa al trabajo de aplicación nos llegue de la mano con cada uno de esos con estos datos, para poder darles la recomendación ideal, la recomendación del producto ideal para ser aplicado en cada una de estas localidades. Este trabajo será muy importante, como les digo, para que en la formulación seamos capaces de identificar cómo va a comportarse la pintura que se fabrica y se controla en la ciudad de Lima cuando llegue a destino. La lluvia, como ya les había mencionado, es uno, por ejemplo, por citar un ejemplo, de los factores que va a afectar el trabajo de aplicación de un recubrimiento. En este caso, reconozcamos que las pinturas base agua, por ejemplo, en las zonas de sierra, cuando son trabajadas y estamos haciéndolo en una temporada de alta precipitación, de lluvia, es poco digamos,
preferida precisamente porque entre el tiempo de la aplicación y el curado propio del recubrimiento también esperamos que haya una ventana en la cual no se precipite la lluvia, es decir, que tengamos la seguridad de que el recubrimiento va a poder cumplir en el tiempo, en las siguientes horas, con alcanzar esa dureza, ese curado total, evitando de que la lluvia, en caso caiga sobre la zona donde se ha señalizado, no termine afectando el recubrimiento base agua. En esos casos, las pinturas base solvente son un poco más guerreras, no requieren, digamos, de un grado de tecnicismo en la preparación de superficie tan exhaustivo como sí puede esperarse en un recubrimiento base agua, que es un poquito más especial, por decirlo de alguna manera. Repasemos algunos de estos métodos de preparación de superficie que van a poder ustedes implementar previo a los trabajos de señalización. La limpieza con aire. Es algo básico, es algo fundamentalmente que me va a permitir eliminar todo lo que sea polvo, hojas como se ve en la imagen, cualquier contaminante visible de una manera en la cual yo voy a insuflar aire a la superficie. Lo puedo hacer también manualmente con escobas, etcétera, sí, y así se hace por lo general. Otro de los métodos o tratamientos de superficie que me va a acompañar es el uso de agua a alta presión. El agua a alta presión me va a poder también eliminar de una manera más rápida, a mayor profundidad, de cada uno de estos contaminantes presentes. Es un método que también lo pueden implementar cuando se trate de hacer señalización cerca a poblados o a zonas urbanas, es decir, evitando el tema de la contaminación por el uso de algún otro método que podría llevar el uso de abrasivos, por ejemplo. Entonces el agua sería lo más recomendado. En el caso de la limpieza con chorro abrasivo, sí es importante también reconocer la rugosidad. Es decir, la rugosidad que va a dejar en la superficie. Una rugosidad más alta que cualquier otro tratamiento que hayamos mencionado, y eso va a mejorar el anclaje. En la imagen, por ejemplo, este equipo, que también tiene un dispositivo para la absorción de las partículas, evitando que la polución afecte el medio ambiente, es un tratamiento en una pista de aeropuerto. Es decir, donde va a ser necesario retirar capas de pintura antigua que ya estén con baja adherencia, recubrimientos que tengan 5 o 6 capas. He visto casos que tienen incluso más número de capas y se sigue haciendo trabajos de mantenimiento y repintado encima de ellas. No tiene sentido. Es preferible usar estos métodos para poder eliminarlas y dejar la superficie lista para la señalización. Vamos con algunos de los métodos de aplicación y los más conocidos a nivel obviamente de señalización horizontal en carreteras o pistas de aeropuerto son el uso de los equipos Line Laser, como el que muestra la imagen, que de manera manual, guiada por un operario, va a llevar el recubrimiento y es totalmente práctico en la señalización lineal, tanto en líneas continuas como líneas discontinuas. También puedo hacer uso de la pistola que acompaña el equipo de manera manual para el trazo de flechas o de letras en el pavimento. Es decir, el equipo Line Laser acompaña también con un dosificador de la microesfera, un compartimiento en el cual la microesfera por gravedad va a caer sobre el recubrimiento que es la pintura y se va a adherir. Esto es muy importante porque en carreteras es obligatorio el uso también de la microesfera, del cual vamos a hablarles un poco más en breve. La Road Laser. La Road Laser ya es un equipo de alta performance donde voy a poder pintar de manera también constante, continua, a través de esta unidad, que es un vehículo, en este caso el que está llevando el equipo, y la aplicación, digamos, no se realiza con cortes, sino hay una capacidad de poder almacenar la cantidad de pintura necesaria y se va a poder realizar en menos tiempo y de una manera constante, como les decía, ¿no? La dosificación también de la microesfera está asegurada y puede trabajar inclusive con varias boquillas de las pistolas en paralelo. En el caso de la microesfera que les mencionaba antes, es importante también realizar el correcto anclaje de la misma. ¿Por qué? Porque la señalización tiene un fin, y un fin, como les mencionaba, de seguridad. Es decir, la microesfera es lo que le da esta propiedad de retroreflectividad, que en la noche, la incidencia de la luz sobre la vía va a ser el rebote de la luz justamente hacia el conductor del vehículo. Esto le va a permitir manejar de manera segura en horario nocturno. Pero el anclaje de la microesfera tiene que tener también
de manera ideal, por llamarlo así, un anclaje ideal sería de un 60% de la esfericidad de la microesfera y solamente el 40% debe quedar expuesto. Es decir, ese sería el anclaje ideal para que la microesfera no se remueva con el paso y la apertura del tránsito posterior a la señalización. El equipo con el cual se va a asegurar mantener los niveles de retroreflectividad en la vía se llama retroreflectómetro. Este equipo va a ir monitoreando de acuerdo al control que se ha establecido con el propietario, digamos, de esa zona señalizada, para poder ir llevando un control de este valor. Hay valores diferenciados en blanco y amarillo, 220 para el color blanco, 170 para el amarillo, milicandelas lux, para poder revisar el tema de hacer un nuevo repintado. Si los valores están por encima de eso, verificados obviamente con equipos previamente calibrados, se puede todavía alargar el tiempo de hacer un trabajo de mantenimiento de repintado. En la imagen vemos justamente cómo es que la pintura y la microesfera en este caso están siendo aplicadas, y en cuestión de milisegundos realmente la microesfera cae detrás de la boquilla de la aplicación de la pintura y va a producirse este anclaje que les mencionaba. Han habido casos en la práctica en el cual, por el clima, por el ambiente, la temperatura, la pintura puede estar secando en menos tiempo, y lo que se recomienda es acercar el dosificador de la microesfera para que éste esté más próximo a la caída de la pintura y se produzca este anclaje. En el caso que fuera contrario, que la pintura esté produciéndose, digamos, de manera lenta su secado, cuando es de manera lenta su secado, la dosificación de la microesfera tiene que acercarse. Mientras que la dosificación de la microesfera, cuando la pintura está secando muy rápido, se debe alejar. Esas serían algunas de las recomendaciones prácticas que podrían ustedes también implementar en campo. Bien, veamos cómo productos complementarios que también están mencionados en la normativa no solamente incluyen a las microesferas, sino al pegamento para tachas. El pegamento para tachas que producimos es un pegamento epóxico de 2 componentes, los cuales se combinan previamente a la aplicación para que después sean colocados sobre la superficie y se dice sembrada la tacha, o ojo de gato, que también se le conoce. En este caso, en cuestiones de 30 a 60 minutos, el dispositivo ya estará asegurado sobre la vía y vamos a poder permitir el paso del tránsito en este caso, ¿no? Sin que ya haya riesgo de que se remueva. Este producto no se requiere el uso de solventes, se trabaja puro y es 100% sólidos también. Algunos de los controles que se realizan en obra pueden ser realizados también por el personal del equipo o la cuadrilla que los pueden implementar de manera fácil. Por ejemplo, el control de espesor húmedo sobre probetas, pueden ser en este caso de metal, y el uso de un calibrador húmedo que tiene un costo bastante bajo. Ustedes pueden también realizar el control de acuerdo a las recomendaciones que se les haya dado por parte del fabricante de pintura. Generalmente en húmedo, para alcanzar espesores en seco de 8 a 10 milésimas de pulgada, se está estableciendo rangos de 14 a 16 mils en húmedo. Cuando ya la pintura haya secado, el recubrimiento en seco también puede ser controlado con equipos de medición. Otro de los controles también importantes es la dimensión de la marca. Generalmente los trazos lineales en franjas continuas o discontinuas tienen un ancho de 10 centímetros. Algunos dirán, bueno, estoy aplicando 10.5, estoy aplicando 11 centímetros de ancho. Bueno, ese medio centímetro o 1 centímetro de diferencia puede incidir directamente en el tema del rendimiento. Así que ojo con el control de las dimensiones. El tema del sembrado, que ya lo expliqué anteriormente, es referido al tema de la microesfera, pero ustedes lo pueden revisar de manera práctica sobre una probeta de vidrio, y la probeta de vidrio, por la transparencia propia del vidrio, me va a permitir ver cómo está distribuida la microesfera en la marca. Es importante que esté distribuida de manera uniforme, que no esté concentrada en alguno de los lados de la marca. El tema del secado, por norma, las pinturas de tráfico deben estar secando en menos de 10 minutos al tacto. Es decir, es un proceso bastante rápido, y ya duro yo puedo hacer un control posterior al cabo de 20-30 minutos. Esta medición puede ser realizada con un equipo digital sobre una probeta de metal. El tema de la retroreflectividad, les vuelvo a repetir, existen equipos especializados que sobre la marca me van a ir dando los valores de los niveles. Si estos niveles están por encima de lo que la normativa o la especificación del proyecto en el cual me han encargado la señalización
están cumpliendo, yo puedo todavía postergar, alargar, digamos, el trabajo de mantenimiento o repintado. Y el tema de rendimiento. El tema de rendimiento es muy importante, obviamente, por los costos que implica también el hacer un trabajo de señalización. El rendimiento de la pintura promedio, en teoría, está en 110 metros lineales en franja de 10 centímetros. En la práctica va a estar ligado a la rugosidad de la superficie, es decir, a superficies más rugosas va a haber mayor consumo de pintura, eso también hay que tenerlo en cuenta. Las condiciones van a influir. Si es que yo voy a realizar el trabajo de aplicación en un ambiente donde hay bastante viento, las condiciones también pueden hacer que la pintura no caiga el 100% sobre la marca, sino que también pueda ser llevadas hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la dirección. Entonces hay que tener en cuenta ello para sacar rendimientos prácticos. Y los rendimientos prácticos generalmente que se están dando pueden estar arriba de 90-95 metros lineales en franja de 10 centímetros en promedio. Veamos algunas de las más comunes fallas y recomendaciones para poder ver cuáles han podido ser las probables causas. En esta primera, por ejemplo, imagen, se ve las grietas. Este es un tema estructural, puede ser de la superficie, originada por una serie de factores, pero hacer un trabajo de señalización sobre ese tipo de superficie sería realmente arriesgar a que la pintura no va a tener la performance. Es importante entonces hacer un trabajo de reparación antes de realizar la señalización. Obviamente, lo hacen en algunos casos con sellos asfálticos, dándole su tiempo de curado antes de proceder al trabajo de pintado. El trabajo de craqueamiento, este ya es atribuible muchas veces al recubrimiento, es decir, al ser aplicado no notamos que haya ningún defecto, pero en el proceso de secado comienzan a aparecer estas marcas, estas grietas o fisuras en la capa de película seca. Esto se puede deber a que la pintura está secando muy rápido sobre una superficie que puede estar a alta temperatura. También se puede deber a que estemos aplicando un sobreespesor, es decir, una capa de grosor más alto del recomendado, y que en el proceso de secado superficialmente se seca de manera rápida como corresponde a una pintura para señalización, pero desde el interior de la película el componente solvente, en este caso puede ser agua o un solvente como lo mencionaba, van a buscar salir hacia la superficie y van a generar esta aparición de craqueo como se le reconoce a este fallo. Entonces el control del espesor también es importante de acuerdo al tipo de pintura que ustedes van a utilizar. El tema de ampollamiento. El tema de ampollamiento está muy relacionado también con superficies, asfaltos que no hayan completado su curado. Es decir, hay procesos en los cuales la humedad ha quedado atrapada y todavía no ha liberado, entonces al aplicar el recubrimiento este hace las veces de un sello o un tapón, y cuando la humedad busca salir comienza a evidenciar este tipo de ampollas. También se puede ver nuevamente al tema del espesor. A un alto espesor de pintura, ese solvente que les mencionaba que está atrapado buscando salir, también busca de alguna manera liberarse y comienza a aparecer la presencia de ampollamientos en el recubrimiento aplicado. Esta imagen también, bastante alarmante por decirlo de alguna manera, ya no es propia del recubrimiento aplicado. Esto se debe a un tema del asfalto. No ha tenido su tiempo de curado, puede ser uno de los factores, la dureza, la resistencia con la cual se haya trabajado, la mezcla no ha sido la adecuada, y cuando se aplica el recubrimiento pasa un tiempo y evidencia que lo que se sale es desde el material de la base, desde el asfalto. Entonces hay que tener cuidado ahí también en hacer algunas pruebas de dureza y de resistencia propiamente en las pistas o en las carreteras que han sido recientemente construidas, ¿no? El sembrado lo coloco también como una probable falla, porque si logran ver en la imagen de este lado está las microesferas, digamos, como que más concentradas. Entonces esa concentración, que debe ser, como les dije, de una manera uniforme, correctamente distribuida, puede hacer que la lectura después de la retroreflectividad sea errada. Entonces busquemos también, como les decía, que la dosificación me permita que la distribución de la microesfera sea uniforme. No debe haber concentración hacia un lado o hacia otro. El tema del sangrado. El tema del sangrado, como se le reconoce a esta pigmentación que aparece en la capa de la pintura, muy evidente en el color blanco, algo menos en el color amarillo, pero igual se muestra, es por el corto tiempo también que ha tenido de curado el asfalto. El bitumen, el alquitrán con el cual está compuesta las mezclas de asfalto con las que se demarcan las carreteras, con las que se construyen las carreteras,
Al ser aplicado el recubrimiento se ven activadas y esta activación hace que tiña el color de la pintura, evidenciando algunas zonas con un color más oscuro, tipo café, así. Entonces ese es un error en el que se comete generalmente cuando se hace la señalización prematura, cuando no se le ha dejado los 28 o 30 días de espera a la carretera, al asfalto con el que se ha recubierto la carretera. Entonces darle el tiempo de curado recomendado sería por lo menos 30 días para poder empezar un trabajo de señalización. El tema de la adherencia. Este tema también tiene mucho que ver con la etapa de la preparación de superficie, es decir, superficies pulidas, superficies lisas que no han sido tratadas previamente. Yo hago un trabajo de señalización con la pintura de tráfico, no van a acomodarse de la manera más correcta sobre superficies que sí han sido tratadas previamente y que me van a dar la rugosidad óptima. Es decir, superficies pulidas no deben ser cubiertas con pinturas para tráfico, porque su secado tan rápido no va a hacer que penetre el recubrimiento, porque no hay rugosidad. Es decir, se va a secar rápidamente sobre una superficie que no va a estar preparada, como les dije, acondicionada para poder recibirla. Hay que hacer el retiro total y el tratamiento para darle dicha rugosidad. Gracias por acompañarnos. Hagan uso de las recomendaciones y síganos en nuestras redes sociales o escríbanos al correo que aparece en pantalla. Hasta la próxima.